Feliz domingo, hoy día del Señor, día en que nosotros, los cristianos católicos, tenemos un compromiso de ir a misa a nuestra parroquia más cercana y compartir así con nuestros hermanos en la fe, los que compartimos el mismo bautismo, el mismo Dios, la misma fe. Es un momento para compartir con nuestros hermanos y para también compartir el gran banquete que es la Eucaristía. Vamos a compartir la palabra de este día. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes, denunciamos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, ¿por qué pone a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones? Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra del Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquello de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, que eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que le digo de noche, repítalo en pleno día, y lo que le digo al oído, pregónelo desde las azoteas. No tenga miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo al alma y al cuerpo. No es verdad que se vende 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados.
Por lo tanto, no tenga miedo, porque usted vale mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos dice, y nos lo dice por 3 veces, no tengan miedo. Esa invitación nos la hace Jesús, no tenga miedo. Y el Señor nos dice en la primera vez, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Y el que va con la verdad, el que dice la verdad, el que se arropa con la verdad, el que camina con la verdad, pues no tiene que tener miedo, porque la verdad lo hace libre. Es la mentira que nos engaña, es la mentira que nos esclaviza, es la mentira que nos lleva a nosotros a tener 1000 caras, pero la verdad no. La verdad nos enseña la libertad, la verdad nos enseña a vivir tal cual como somos. Por eso nos dice Jesús que no tengamos miedo de decir la verdad, de estar con la verdad. Y luego nos dice el Señor, no tenga miedo a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. No tenga miedo a aquel que solamente puede tocar la parte material, puede tocar solamente nuestro cuerpo, pero no puede llegar más allá, no puede tocar el alma. Eso sí, nos dice el Señor, tema más bien a aquel que puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo, y ese es Dios. A Dios no le tenemos miedo, pero sí lo tenemos que respetar con un respeto amoroso, con un respeto de adoración, porque a Dios lo tenemos que siempre adorar, lo tenemos que siempre respetar, es nuestro Padre, es nuestro Creador, es nuestro Dios. Y luego dice el Señor, no tenga miedo, porque usted vale mucho más que todos los pájaros del mundo. Si nuestro Dios se preocupa por los pájaros y nos dice que uno de nosotros vale más que los pájaros del mundo, por lo tanto, ¿por qué vamos a tener miedo? El Señor nos ama a cada uno de nosotros más que todos los pájaros del mundo, más que todos los animales del mundo. Y así nos dice Jesús, el amor que nos tiene nuestro Dios y Padre, ese amor preferencial por cada uno de nosotros. No tenga miedo. Por lo tanto, el tener miedo nos lleva a nosotros a flaquear. El tener miedo nos lleva a nosotros a vivir triste. El tener miedo nos lleva a nosotros a angustiarnos, porque muchos se angustia pensando el futuro que puede ser que no llegue. Otros se angustia por un pasado que ya no volverá y no le podemos poner ni una o quitarle una flor a ese pasado. Y por ese pasado se angustia, por ese futuro que no sabemos si lo vamos a vivir, pues vive lleno de miedo. El Señor quiere que ustedes y yo vivamos el cada día y que no vivamos con miedo, sino que las dificultades la veamos como un reto y que enfrentemos cada reto con la confianza que nos da Dios. Enfrentar cada reto así como San Pablo enfrentaba cada reto, y San Pablo enfrentaba cada reto con la confianza puesta en Jesús. Así también quiere el Señor, que las dificultades no las veamos con miedo, sino como un reto que tenemos que enfrentar, un reto que tenemos que solventar, un reto que vamos a enfrentar con la ayuda del Señor, y que si enfrentamos con la ayuda del Señor, cada reto nos llevará a nosotros a ir creciendo como personas, a ir creciendo como hijos de Dios, a fortalecer nuestra voluntad, porque cada reto nos lleva a nosotros a tener seguridad. No tenga miedo. A veces muchos de nosotros vivimos con ese miedo. El que estudia vive con miedo de esa materia, con miedo de ese profesor, y vive lleno de inseguridad. No, que esa materia, que ese profesor, que ese estudio sea para mí un reto que debo vencer con mi voluntad, con mi constancia, con mi esfuerzo. Que ese trabajo que estoy enfrentando no lo vamos a enfrentar con miedo,
sino como un reto que debo hacer en ese trabajo las cosas bien y que debo ir creciendo cada día en mi trabajo. El buscar a Dios también es un reto que tenemos que enfrentar, tenemos que vivir en esa constancia, compenetrarnos, entrar en ese mar adentro, y tenemos un reto. La oración es un reto que tenemos que vivir para que sea hábito de nuestra vida. Ese pecado que nos amarra es un reto el cual nos tenemos que soltar para vivir con la libertad de los hijos de Dios. La vida está lleno de retos, no de miedos, porque Jesús nos dice, no tenga miedo, vamos a enfrentar los retos, porque los miedos nos llevan a nosotros a vivir inseguro, a vivir muchas veces, nos podemos hasta complejar, pero los retos nos llevan a nosotros a fortalecernos, a mirar el cielo, a pedir al Señor que nos dé fuerza, que nos dé voluntad, que nos dé sabiduría, que nos dé cada día ese entendimiento para que cada reto que tengamos que enfrentar a lo largo de la vida lo hagamos puesto siempre en esa confianza en Jesús que nos dice, estaré siempre con ustedes. Pues hermanos, no tenga miedo. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.